Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Pobres de ustedes, fariseos, ustedes dan para el templo la 10ª parte de todo, sin olvidar la menta, la ruda y las otras hierbas, pero descuidan la justicia y el amor a Dios. Esto es lo que tienen que practicar sin dejar de hacer lo otro. Pobres de ustedes, fariseos, que les gusta ocupar primer puesto en las sinagogas y ser saludados en las plazas. Pobres de ustedes, porque son como esas tumbas que apenas se notan. Uno no se da cuenta sino cuando ya las ha pisado. Un maestro de la ley tomó entonces la palabra y dijo: Maestro, al hablar así, nos ofendes también a nosotros. Él le contestó: Pobres de ustedes también, maestros de la ley, porque imponen a los demás cargas insoportables y ustedes ni siquiera mueven un dedo para ayudarles. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Evangelio para hoy miércoles, en la semana 28 del tiempo ordinario en calendario litúrgico. Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos 42 al 46. Jesús lamenta, hermanos y hermanas, actualizando la palabra, ¿verdad? El tiempo de hoy. Jesús lamenta una vida cristiana incoherente. La vida cristiana del discípulo, la vocación cristiana del discípulo, en una forma que se presenta, se proyecta en incoherencia. Desde ayer estamos hablando acerca de esto, no puedes olvidar el mensaje de ayer, la palabra de ayer y la reflexión de ayer. Cuando el interior no está en sintonía con el exterior, hay una incoherencia, hermanos y hermanas. Y ese punto se extiende hasta el Evangelio de hoy porque lo estamos continuando. Hoy, hermanos y hermanas, Jesucristo lo que quiere es depurarnos. Siéntete aconsejado. Siéntete que Cristo va a rehabilitar tu vida. No te sientas ofendido como este hombre de aquí del Evangelio que se sintió como que ofendido o injuriado por parte de Cristo. No, hermanos y hermanas, la corrección tiene que ser auténtica, en la verdad y sin mentiras. Desde ese punto de vista y en esa actitud vamos a enfocarnos hoy, hermanos y hermanas. Cristo nos está guiando por el camino correcto de nosotros poder llevar a cabo una vocación cristiana, un discipulado que va a agradar a Dios sobre todas las cosas. La idea fue esa que tenemos para hoy, hermanos y hermanas. La estoy presentando desde un punto de vista porque este evangelio parece decirnos, hermanos y hermanas, que el que vive de incoherencia cristiana convierte al Dios vivo de Jesús en un ídolo falso y muerto. Esa sería la consecuencia, ¿no? Por lo tanto, la idea fuerza es esta: no hagamos del Dios vivo un ídolo falso y muerto, lamentablemente con la incoherencia. Hermanos y hermanas, Jesús desea terminar con todo aquello que no nos permite a nosotros avanzar en el camino de nuestra vocación cristiana conforme a la voluntad del Padre. Míralo desde ese punto de vista. Hoy Cristo nos está diciendo: esto hay que sacarlo, esto hay que eliminarlo del medio, y entonces el deseo de Cristo es terminar con todo aquello que no nos permite avanzar, adelantar, nos retrasa, nos echa hacia atrás en el camino de la vocación cristiana correcta, hermanos y hermanas, conforme a esa voluntad del Padre. Desde ayer estamos viendo esto, hermanos y hermanas. Cristo quiere erradicar de nuestra relación con Dios y de nuestra relación con el prójimo también, hermanos y hermanas, cualquier tipo de conducta incoherente. Recuerda esa palabra. Incoherente tiene que ver con simulación, con disfraz, con algo ficticio, con algo que no es, con mentira, con engaño, hermanos y hermanas, con la falta de transparencia. Todo eso, dice Jesucristo nuestro Señor, hay que echarlo a un lado. Se trata, hermanos y hermanas, sobre todo del creyente que profesa exteriormente creencias que no corresponden con su realidad interior. No,
podemos caer en eso. Cuando no llevamos una vida, hermanos y hermanas, conforme con los criterios evangélicos, con las exigencias de la iglesia, podemos caer en la incoherencia. Podemos caer en ese desastre que Cristo quiere evitar, que atrasa todo lo que es nuestra relación con Dios. La actitud de Jesús, hermanos y hermanas, hoy frente a los fariseos están en esos primeros versículos 42 al 44. Y luego, hermanos y hermanas, lo que Jesucristo le dice a los fariseos salpica a los escribas que estaban por allí también, en los versículos 45 al 46, y vamos a ver todo lo que ocurrió con eso. Y esto, hermanos y hermanas, lo que tenemos que ver, tanto lo que Cristo le señala a los fariseos como a los escribas de una vida incoherente que los aleja de Dios y que están no sirviendo a un Dios vivo, sino a un ídolo falso muerto. Eso ocurrió hace 2000 años, hermanos y hermanas, pero siempre que uno entiende, medita y reflexiona la palabra de Dios, tú la tienes que actualizar a nuestro tiempo, hermanos y hermanas, y sobre todo al actualizarla a este siglo XXI, a lo que yo estoy viviendo hoy en día. Pues si Cristo lo dijo hace 2000 años, hermanos y hermanas, hoy para nosotros, en el siglo XXI, se convierte en una advertencia para nosotros. Eso es importante verlo. Es una advertencia. Jesús hoy, hermanos y hermanas, enseña lo que verdaderamente hay que practicar para agradar a Dios y hacer el bien al prójimo. ¿Cómo agrado yo a Dios? Y cómo también le hago yo bien al prójimo. Y que eso, hermanos y hermanas, ¿qué provoca en mí? Pues yo ponerme en una posición delante de Dios como un auténtico discípulo en vocación cristiana correcta, porque también tiene unos beneficios para mí, hermanos y hermanas. Mira el versículo 42 de hoy, ya para empezar a penetrar el texto que estamos reflexionando. Versículo 42. Pobres de ustedes, fariseos, ustedes dan para el templo la 10ª parte de todo, sin olvidar menta, ruda, hierbas, pero descuidan la justicia y el amor a Dios. Esto es lo que tienen que practicar, la justicia de Dios y el amor, sin dejar o descuidar lo otro, que es que, pues hermanos y hermanas, pagar el diezmo. La primera incoherencia, hermanos y hermanas, lo primero que Jesucristo advierte que hay que sacar de nuestras vidas, erradicar, que nos puede llevar a tener una vida que el interior no refleja, hermanos y hermanas, nuestra situación vivida realmente delante de Dios y se proyecta falsamente hacia el exterior, es vivir, hermanos y hermanas, de falsos valores. Vamos a resumir ese versículo 42 en lo que Jesucristo dice: erradica de tu vida, hermanos y hermanas, para gozar del favor de Dios, para hacer las cosas correctamente ante la presencia de Dios y del prójimo, vivir vida cristiana bajo parámetros de falsos valores. Así es que Cristo lo explica. El ejemplo lo toma hoy con el diezmo. En nuestra iglesia no existe el diezmo. El diezmo existe en otras iglesias. Para nosotros, hermanos y hermanas, los católicos, no existe el diezmo, pero existe la ofrenda en la colecta, cuando pasan el cepillo, o cualquier tipo de donación económica que yo contribuya a la iglesia. Míralo desde ese punto de vista para actualizarlo. Entonces Jesucristo, hermanos y hermanas, nos recuerda que es bueno ofrendar. Es bueno ayudar a nuestra iglesia económicamente. Por eso Cristo dice que hay que practicar primero la justicia de Dios y el amor de parte de Dios hacia todos, sin descuidar ayudar económicamente. O sea, Jesucristo no lo está rechazando. Pero, hermanos y hermanas, no por eso se puede dejar de hacer otras cosas. Nadie puede agarrarse, hermanos y hermanas, en la vocación cristiana de que estoy agradando a Dios y ayudando al prójimo con dinero, económicamente. Estoy pues contribuyendo económicamente al sostenimiento de mi iglesia, de todos sus proyectos, y me limpio las manos porque con eso yo resuelvo todo. Por eso es que Cristo dice, no se puede dejar de hacer lo otro. El amor a Dios es bien importante en esa justicia y sobre todo, hermanos y hermanas, el amor al prójimo. Nunca nosotros podemos decir, yo cooperé, por lo tanto no tengo que hacer nada más. Hermanos y hermanas, el que así actúa
crea para Jesucristo una mala influencia. Porque mi vocación cristiana se debe de proyectar como una influencia. Todo líder, esta gente eran líderes religiosos, los fariseos y los escribas. El líder no es otra cosa, alguien que tiene influencia sobre nosotros. Alguien en quien nosotros nos podemos apoyar por la forma en que practica, por la forma en que vive la fe. Y entonces sirve de modelo, sirve de ejemplo a seguir, ¿me entiende? Pues entonces, una persona en vocación cristiana, un papá tiene influencia sobre sus hijos, una mamá tiene influencia sobre sus hijos, un sacerdote tiene influencia sobre sus feligreses, en fin, así es que corre todo esto, ¿verdad? Y por lo tanto, hermanos y hermanas, el que actúa conforme a los falsos valores, hermanos y hermanas, ejerce una mala influencia, porque, hermanos y hermanas, Cristo quiere erradicar eso totalmente. Porque compartir tus bienes, acuérdate de esto, para Cristo, compartir tus bienes es una exigencia cristiana, pero eso no te convierte automáticamente en un cristiano. Eso no te convierte automáticamente en una persona con una vocación cristiana correcta, ¿verdad? El compartir los bienes es uno de los criterios, entre tantos que hay. Yo no me puedo conformar, hermanos y hermanas, y entonces decir cómo contribuyo económicamente. Absolutamente, plenamente he cumplido con todo lo que Dios exige, porque el dinero se va a usar para 20.000 cosas y ayudar a los pobres, en fin. Pero la presencia nuestra, ¿dónde queda? Desde lejos, hermanos y hermanas, sin una actividad que se note. Mala influencia, hermanos y hermanas. Por lo tanto, primero, hermanos y hermanas, recuerda esto: antes de donar, antes de contribuir económicamente, antes de echar el dinero en la colecta, hermanos y hermanas, ten presente amar a Dios antes y amar a Dios al prójimo. Coopero y luego sigue amando a Dios, hermanos y hermanas, con todo lo que hay que hacer, y sigue amando al prójimo en todo lo que hay que hacer. Más todavía, en términos de diezmar, en términos de echar dinero a la colecta, nunca olvides esto: Dios no se fija en tu contribución que ofrendas. Dios se fija en lo que no ofrendaste, en lo que te reservaste, en lo que no diste y para qué lo reservaste y no lo diste. Es bueno tener eso en mente, hermanos y hermanas, en este punto primero que tenemos todos que recordar: erradicar totalmente de nuestras vidas el falso valor o los falsos valores, hermanos y hermanas. Ahí nos movemos a los versículos 43 al 44. ¿Qué toca Jesucristo ahí sobre la vocación cristiana? De caer en una incoherencia cristiana, hermanos y hermanas, es el famoso culto a la persona. Cuando yo me desenfoco y mi vida cristiana va dirigida a mi propia persona, en ese culto que se da hoy en día a la propia persona. Leamos los versículos 43 al 44. Pobres de ustedes, fariseos, que les gusta ocupar el primer puesto en las sinagogas y ser saludados en las plazas. Pobres de ustedes, porque son como esas tumbas que apenas se notan. Uno no se da cuenta sino cuando ya las ha pisado. Es el famoso culto a la persona. Eso hay que erradicarlo, hermanos, eso hay que sacarlo. Eso también es mala influencia. Estas personas, hermanas y hermanas, en la fe, creyentes, feligreses, hermanos y hermanas, buscando elogios, superioridad, buscando adulación, hermanos y hermanas, de parte de los demás, buscando reconocimientos, buscando, hermanos y hermanas, condecoraciones, puestos, posiciones, privilegios. Todo eso se da. Y lo hemos discutido aquí en otros casos, hermanos y hermanas. Eso es hacer de nuestra vida ante Dios, hermanos y hermanas, una que no se nota. La vocación cristiana es para que se note, pero no es para que se note buscando la exaltación, buscando el elogio y el orgullo, el sobresalir, el ser señalado como que este es el santo de nuestra comunidad. Eso no es lo que se busca, hermano. Acuérdate lo que dice Jesucristo, ¿no? El que busca la exaltación va a ser humillado, mientras que el que se humilla será exaltado. Tal vez no ante los hombres, pero sí, hermanos y hermanas, ante Dios.
El que busca estas cosas erróneamente, hermanos y hermanas, el culto a la persona, será notado por el mundo, ¿verdad? Pero Dios no lo nota. Esto tenemos que saberlo. ¿Y por qué lo decimos? Porque Cristo señala eso de la tumba, hermanos y hermanas, como la tumba que no se distingue hasta pisarla, ¿no? Notada por los seres humanos, pero no por Dios, la vida de esa persona. Esto pasa a veces cuando vamos al cementerio a hacer un responso, o cuando vamos al cementerio a orar por nuestros difuntos. Ciertos cementerios, debido al abandono en que se encuentran, lamentablemente, o tumbas viejas de hace siglos a veces, han perdido, hermanos y hermanas, todo aquello que le habían puesto como adornos y decoración. Y a veces estamos pisando una tumba y no lo sabemos hasta que la pisamos. Entonces fíjate lo que dice Cristo. Estas personas que buscan el elogio y el culto a la persona, se les va a notar, pero cuando estén pisadas como la tumba que no se nota. Eso quiere decir que se les va a notar no en el elogio, sino en la humillación. En la humillación. Porque se desploman, hermanos y hermanas, lamentablemente. Serio, hermanos y hermanas, fuerte Cristo, pero quiere llevarnos hacia la salvación, quiere llevarnos hacia la bendición que provoca una vida cristiana correcta delante de Dios. No perdamos esa perspectiva, hermanos y hermanas. Aquí ocurre algo bien llamativo, hermanos y hermanas, en términos de la atención, porque Cristo está hablando y se está dirigiendo a los fariseos, y por una esquina se encuentran los escribas, que eran otros líderes religiosos también, hermanos y hermanas, que ejercían influencia sobre el pueblo y que tenían también sus incoherencias, tenían también mala influencia, tenían sus vidas del culto a la propia persona, tenían sus vidas bajo falsos valores, hermanos y hermanas. Y te quiero señalar algo antes de caer dentro de ese texto, que es prácticamente el final del Evangelio de hoy. Cuando Cristo nos señala algo, hermanos y hermanas, y cuando yo lo leo en la palabra de Dios y me siento aludido, ¿verdad? Que me llegue al alma, eso es bueno que ocurra. Cuando nos señalan una vida cristiana, hermanos y hermanas, vivida por falsos valores, basada en el culto a nuestra propia persona, eso se trata de corregirnos, ¿verdad? No se trata de una ofensa, se trata de corrección fraterna que lo está practicando nuestro Señor Jesucristo. Cristo dice estas cosas para rehabilitar, hermanos y hermanas, para corregir, para sacarnos del camino que nos puede desviar y que nos puede llevar incluso a la propia condenación. Por lo tanto, hermanos y hermanas, no es que Cristo nos esté ajusticiando antes de tiempo, nos está ayudando por el camino. Entonces, hermanos y hermanas, un maestro de la ley se sintió ofendido, se sintió aludido, injuriado. Hoy, hermanos y hermanas, como quien dice, Jesús está generalizando lo que está diciendo, porque nosotros, los escribas, no somos así. Y eso es lo que nosotros vemos hoy al final de la palabra de Dios, hermanos y hermanas. Pero el lamento de Jesús, hermanos y hermanas, los incluye también a ellos, no solamente a los fariseos como líderes religiosos, sino también a los escribas, y no los exonera, porque a veces pensamos, hermanos y hermanas, que es conducta que tenemos que corregir. Esta palabra de Dios se aplica a fulano. Qué pena que este no vino a la misa y no escuchó ese sermón, porque ese sermón era para él. Entonces como que nos queremos exonerar a nosotros de que esta agua que está cayendo no es para mí, ¿no? Y por lo tanto yo no me comprendo pues interpelado por la palabra de Dios o sacudido por la palabra de Dios. Esto es un grave error, hermanos y hermanas. Esto es para aquellos y esto es para nosotros. Entremos al detalle, hermanos y hermanas, de esos versículos finales del 45 al 46. Un maestro de la ley tomó entonces la palabra y dijo: maestro, al hablar así ofendes también a nosotros. ¿Nos estás ofendiendo? Y Jesucristo le contestó: pobres de ustedes también, maestros de la ley, porque imponen a los demás cargas insoportables y ustedes ni tan siquiera mueven un dedo para ayudarles. Así que cayeron en la redada,
caemos todos en la redada, hermanos y hermanas, porque a veces nos desviamos en el camino correcto. A veces nos desenfocamos, hermanos y hermanas, en esa situación de la incoherencia y a veces ni nos damos cuenta, de lo cual tenemos que tener cuidado. El punto que señala nuestro Señor Jesucristo en estos últimos versículos con los escribas, a quien también incluye dentro de su lamento y corrección, hermanos y hermanas, es la falsa sinceridad. Ese sería el tercer punto, ¿no? La falsa sinceridad. Hemos visto los falsos valores que hay que echar a un lado en la vida cristiana, el culto a mi propia persona, echarlo a un lado, y ahora es la falsa sinceridad. Estos hombres se dedicaban a añadir cosas a la ley, hermanos y hermanas. Al añadir cosas a la ley, a lo que Dios requería, los hacían hasta más difícil, hermanos y hermanas, más complicada de poder uno implementarla, aplicarla a su vida y practicarla correctamente. Y esto Jesucristo lo señala, hermanos y hermanas, como prácticamente una injusticia por parte de esta gente. Más estrictos, más rígidos incluso de lo que Dios quiere para nosotros. Y para colmo, el señalamiento de Jesucristo en la falsa sinceridad es que ellos ni lo cumplen. Exigen, pero no cumplen. Y dicen, esto viene de Dios, pero ellos también son incapaces de someterse a semejantes cargas. Con esto tenemos que tener mucho cuidado, hermanos y hermanas. Hay unas cosas que vienen de Dios que tenemos que cumplir fielmente, guardar. Hay unas cosas que vienen de parte de la iglesia, de la institución, por el hombre, ser humano, que tenemos que cumplir. Pero a veces nosotros nos metemos en asociaciones, ingresamos a ciertos movimientos, a ciertas fraternidades religiosas, incluso, hermanos y hermanas, grupos apostólicos que de repente tienen sus propios estatutos, tienen sus propias normas y se convierten a veces en una carga pesada para la gente. Porque es como si dijera, tienes que cumplir lo que dicen los 10 mandamientos, tienes que cumplir lo que enseñan los mandamientos de la iglesia y además los nuestros. Y someterse a eso para muchas personas es una carga, hermanos y hermanas. Además de todo lo que tienen que cumplir con Dios, además de todo lo que tienen que cumplir con la iglesia, ahora tienen que cumplir con unas nuevas normas, nuevas exigencias, nuevas leyes, nuevas aplicaciones de las cosas de Dios. Y entonces es carga pesada. Este es el peligro, hermanos y hermanas, este es el peligro. Porque eso desata lamentablemente una falsa sinceridad. Porque no podemos con esas cargas y puede ser que la tentación sea decir que sí las cumplo cuando no las estoy cumpliendo. Eso es lo que quiere evitar nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas. Yo creo que Cristo ha sido claro, hermanos y hermanas, con estos 3 detalles. Vamos a ver más en estos días, pero recuerda que Cristo lo que está haciendo es, hermanos y hermanas, erradicar de nuestra relación con Dios y con el prójimo todo tipo de obstáculo que se pueda convertir en una incoherencia entre aquello que está en mi interior y aquello que está en el exterior o que proyectamos. Vamos a concluir, hermanos y hermanas, y a qué conclusión podemos llegar hoy con nuestra reflexión y meditación de la palabra de Dios. Pues mira, hermanos y hermanas, nuestra vida y nuestra vocación cristiana se vive en el nombre de Dios. Amén. Eso tú lo tienes presente y eso nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo. La vida de Dios y la voluntad de Dios es vivir nuestra vida y nuestra vocación cristiana en su santo nombre. Pero si se vive de falsos valores, cuidado. Si se vive de culto a mi propia persona, cuidado. Y de falta de sinceridad, hermanos y hermanas, no se vive en el nombre de Dios. No se vive en el nombre de Dios, porque ese tipo de conducta, hermanos y hermanas, deja a un lado la justicia de Dios, deja a un lado el amor. Entonces, no soy coherente. Cuando realmente tenemos una experiencia espiritual, que es lo que todos tenemos que buscar antes de tener una experiencia religiosa, tener una experiencia espiritual, hermanos y hermanas, cuando tú y yo somos capaces de tener esa experiencia espiritual con Jesús, hermanos y hermanas, la gratuidad del amor de Dios se proyecta en nuestra vocación cristiana. Esa gratuidad, la gracia, lo que da Dios. Y eso es lo que nos ayuda a vivir desde adentro, desde mi interior hacia afuera,
el exterior, hermanos y hermanas, a guardar, practicar, vivir auténticamente la voluntad de Dios, la vida de Dios, que es la que tenemos que vivir. De lo contrario, hermanos y hermanas, si servimos a Dios en una forma incoherente, si servimos a Dios en una forma donde lo que yo llevo dentro no lo reflejo en el exterior, hermanos y hermanas, o viceversa, aquí tenemos que saber que, hermanos y hermanas, no servimos a Dios. Es como servir a un ídolo. Ayer lo decíamos, es como que Dios no existe, porque nadie ve mi interior, y no importa lo que yo haga en el exterior, como nadie ve mi interior, ¿de qué sirve, no? O sea, no existe Dios. Entonces, ten cuidado con eso. De lo contrario, si no vivimos con las exigencias de Cristo, no estamos sirviendo a Dios, sino a un ídolo. Y por eso, hermanos y hermanas, es que Jesús se lamenta hoy con esos ay de ustedes. También óyelo en nuestros oídos, en nuestra meditación, en tu reflexión, hoy en tu examen de conciencia. Ay de ti, esposo. Ay de ti, esposa. Ay de ti, padre. Ay de ti, madre. Ay de ti, sacerdote. Ay de ti, obispo. Ay de ti, líder de grupo, ¿no? Un lamento por parte de Cristo, hermanos y hermanas. Jesús se lamenta. Han convertido al Padre Dios, hermanos y hermanas, en un ídolo falso. Algo que no existe, porque estamos impresionando a la gente, al hombre. Vivimos, lamentablemente, de apariencias. Jesús va en contra, hermanos y hermanas, de toda apariencia ficticia. Acuérdate de eso, eso no tiene cabida, hermanos y hermanas, como cristianos en las cosas de Dios. Esa postura es incorrecta, es lo que dice Jesucristo hoy, porque el interior, hermanos y hermanas, nuestro estaría en una total negación de aquello que queremos hacer externamente, de aquello que es el testimonio, la práctica, lo que se ve. Esta conducta, hermanos y hermanas, es veneno que mata. Piensa en eso. Esta incoherencia es veneno que mata. 2, aleja totalmente de Dios. Y 3, hermanos y hermanas, se proyecta ante la gente que la comprensión que tengo de las cosas de la fe, de la iglesia, de la vida cristiana, de la vocación cristiana, de la palabra de Dios, he entendido y comprendido erradamente el Evangelio y hasta la misma iglesia. Sería un antitestimonio. No hagamos, hermanos y hermanas, de nuestro Dios vivo, que tiene que estar en mi interior y en mi exterior, un ídolo falso y muerto, porque eso provoca lamento y llanto ante los ojos de Dios. Amén y amén. Oremos. Amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. De regreso mañana, nuevo Evangelio y meditación de la Palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy, hazlo para la gloria y la honra de nuestro Dios junto a los tuyos. Te va a ir bien bonito. Sobre todo, serás bendecido. Amén.